En esta clase vamos a empezar a ver electrodinámica. La electrodinámica, a diferencia de la electrostática, donde las cargas estaban quietas, acá vamos a tener las cargas moviéndose a través de un conductor, en un circuito eléctrico. Esto es la representación esquemática de un circuito eléctrico donde tenemos una pila o batería que me da una diferencia de potencial o voltaje. Entonces delta V es el voltaje o diferencia de potencial. Esto sería los cables, o sea un conductor, por donde va a circular una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica, además de pasar por el conductor, va a pasar por una resistencia. Lo que pongamos con la letra R va a ser la resistencia, y esa resistencia se mide en una unidad que se llama ohms y se simboliza con esta letra. Entonces, la corriente eléctrica circula por convención desde el polo positivo de la pila hacia el polo negativo, llevando electrones. La corriente se llama eléctrica porque lo que se transporta son electrones en un material conductor, como ser un metal. Y esa corriente eléctrica hace que acá funcione algo que yo tenga conectado. Por ejemplo, la resistencia puede ser una lamparita, un ventilador, cualquier artefacto que haya conectado ahí. Entonces tenemos intensidad de la corriente eléctrica. Esa corriente que circula se va a medir en una unidad que se llama ampere. La definición de la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente, es la carga que circula por unidad de tiempo. Por eso es que vamos a tener Q sobre T, donde Q es carga y T es tiempo. La ley que nos involucra, nos relaciona a todos estos elementos del circuito es la ley de Ohm. La ley de Ohm lo que establece es que la diferencia de potencial o voltaje que establece una pila es igual a la intensidad de la corriente que circula. Cuando decimos intensidad, es intensidad de la corriente eléctrica, medida en ampere, multiplicado por la resistencia de lo que estemos conectando, que se mide en ohms. Entonces esta ley también la vamos a poder obviamente escribir así. Si queremos calcular la resistencia, la I que está acá multiplicando viene dividiendo y por eso queda que la resistencia es delta V sobre I. O si queremos saber la intensidad, vamos al voltaje dividirlo por la resistencia. Y esta es la definición de la intensidad, que también podemos tenerla en cuenta en algunos ejercicios, que si sabemos cuánta carga circula por una unidad de tiempo en segundos, nos va a dar la intensidad en amperes. Vamos a hacer un ejercicio que nos involucre estas fórmulas. Tenemos el siguiente ejemplo que dice: en un conductor óhmico circula una carga de 200 coulombs por hora. Si la resistencia que genera un artefacto conectado es de 2 ohms, quiero saber cuál es la corriente que circula y cuál es la diferencia de potencial aplicada. Bueno, tenemos primero que dice un conductor óhmico. Eso lo podés leer en algún enunciado. Significa que es un conductor que cumple con la ley de Ohm. Nada más, que podemos usar la fórmula que vimos antes. Bueno, circula una carga de 200 coulombs. Entonces voy a ir poniendo los datos. Carga 200 coulombs. Por hora, ese es el tiempo. Delta T, tiempo, sería una hora. Y una hora, si lo pasábamos a segundos, era 3600 segundos. Si la resistencia que genera el artefacto es de 2 ohms, resistencia 2 ohms, y ahí nos pregunta distintas cosas. La A, ¿cuál es la corriente que circula? La corriente es la intensidad de la corriente. ¿Sí? La pregunta en corriente o intensidad es lo mismo. Entonces, para calcular la intensidad de la corriente habíamos visto que la definición era la carga dividido el tiempo. En este caso me da esos datos, así que puedo usarlo por esa fórmula. La carga sobre en cuánto tiempo pasa esa carga. Y acá sabemos que pasan 200 coulombs por cada hora, o sea, por cada 3600 segundos, porque esto lo tengo que tener en segundos. Y si hago esa cuenta, 200 dividido 3600, me va a dar 0,055, y coulombs sobre segundos, eso se forma en la unidad ampere, que es la unidad en que siempre vamos a poner a la intensidad de la corriente. Bueno, entonces ahí ya sabemos la intensidad de la corriente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la parte B, que lo que quiero saber es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es el voltaje. Y como vimos, se calcula como la intensidad multiplicada por la resistencia.
como la intensidad la acabo de calcular, que es 0,055 amperes, si lo multiplico por la resistencia, que la resistencia era de 2 ohms, eran los 2 ohms que estaban ahí, me olvidé de anotarlos. Esto lo multiplicamos por 2 y nos va a dar el voltaje en volts. Entonces hago 0,055, si lo multiplico por 2, me da 0,11 volts. Esa entonces es la diferencia de potencial que se está aplicando en ese circuito para que circule esta corriente eléctrica. Bueno, vamos a ver ahora una cosita más, que es, así como tenemos una fórmula específica para calcular la intensidad, también hay una para calcular la resistencia. La resistencia en este caso sería la resistencia de un conductor. Un conductor es un cable, un metal, ¿sí? Tendríamos, este es el conductor. Y si yo quiero calcular la resistencia porque no me la dan y la necesito, me la piden, además de la ley de Ohm, también está esta fórmula que hay que tenerla en cuenta. No se usa mucho, pero a veces en algunos ejercicios puede aparecer, entonces está bueno tenerla por ahí anotada. La resistencia se puede calcular como la resistividad, que es esta letra, que depende del material, ¿sí? Entonces la resistividad del material se mide en ohms multiplicados por metro, multiplicado por la longitud, porque cuando más largo sea ese conductor, más se resiste a la corriente eléctrica, y dividido por la sección. La sección es lo mismo que decir el área, ¿sí? Entonces la sección o área sería esto, el ancho de mi cable, la longitud es el largo, y la conductividad depende del material, si es cobre, si es hierro, si es aluminio, si es plata, si es oro, que depende del material, conduce o no y tiene un determinado valor de conductividad o resistividad a la corriente. Entonces eso te lo darían como dato. La sección es lo mismo que área, y recordemos que la sección o área se puede calcular como pi multiplicado por el radio al cuadrado en caso de que en vez de darte la sección calculada te estén dando el radio. ¿Y qué otra cosa? Bueno, la longitud va en metros, la resistividad en ohm por metros, y este es el valor de la resistencia. Bueno, veamos ahora un ejemplo. Tenemos que yo quiero saber qué resistencia tiene un alambre de cobre de 100 metros de longitud y 1 milímetro cuadrado de sección. Y nos dan como dato la resistividad del cobre, que es esta. O sea, ya tenemos este dato. ¿Qué otro dato más tenemos? Tenemos la longitud de ese alambre de cobre, que es de 100 metros. Está bien la unidad, pero la sección tiene que estar en metros cuadrados. Y acá ojo, porque nosotros la tenemos en milímetros al cuadrado a la sección. Y tenemos que pasarla de milímetro a metro. Si no tuviese el cuadrado, si son unidades de longitud, en un metro hay 1000 milímetros. Pero acá son unidades de superficie, o sea, de sección. Si hacemos la tablita con la que se hacen los pasajes, que tenés metros, bueno, viene kilómetro, hectómetro, pero acá no me hace falta. Después viene metro, decímetro, centímetro, milímetro. Si fuesen de longitud, por cada un metro se le agregan 3 ceros y quedan 1000 milímetros. Pero acá lo que se tiene que hacer es agregar por cada uno, cuando está en el cuadrado, por cada unidad, 2 ceros. Entonces si yo tengo 1 milímetro al cuadrado, entran 2 ceros por casillero para llegar a metros. Es esta cantidad de metros. Sería 0,000001. ¿Sí? En vez de tener 3 ceros adelante, tiene 6 ceros adelante. El doble de ceros que si fuese la unidad lineal. O sea, si fuese de metro a milímetro. Cuando son al cuadrado, tiene 6 ceros entonces. Entonces esto quiere decir que 1 milímetro cuadrado es como tener 0, y toda esta cantidad de ceros, que son 5 ceros, y después el 1 de metros cuadrados. Esto también se puede escribir como 1 por 10 a la menos 5. A la menos 6, porque tiene 6 ceros adelante.
otra forma de escribirlo también. O sea, 1 milímetro cuadrado es 1 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Bueno, ahora sí, una vez que pasamos la unidad de milímetro a metro cuadrado, podemos hacer la cuenta. Entonces, ¿qué resistencia tiene? La resistencia se calcula como la resistividad, que es este dato que está acá, 1,69 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Y lo vamos a multiplicar por la longitud, que son 100 metros. Y lo vamos a dividir por la sección, que es 1 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Acá se van a ir las unidades. Acá tengo 2 metros abajo y 2 metros arriba, así que se van a ir estos 2 metros con los 2 metros de acá, y esa resistencia me va a quedar en la unidad ohm, que es la unidad en que se mide la resistencia. Entonces ahí hacemos esa cuenta. La cuenta va a ser 1,69 exponente a la menos 8 por 100 y dividido 1 exponente a la menos 6. Y eso me da 1,69. Entonces 1,69 ohms es la resistencia que tiene ese alambre. Una cosa importante es que entonces depende de la longitud de la resistividad y de la sección, y si aumentase la sección disminuye la resistividad. O sea que podemos decir que un alambre, un cable más grueso, da menos resistencia al flujo de electrones, o sea, la corriente eléctrica, pero un cable más largo da más resistencia, porque siempre aumenta la parte de arriba y sigo dividiendo por lo mismo, el resultado es más grande. Si aumenta esto, pero por el contrario, si aumento la sección, con la resistencia lo que pasaría ahí es que disminuye, porque divido por un número más grande y el resultado me da más chico. Eso es por si nos hacen comparar la resistencia de un alambre y me dice, no sé, se duplica la longitud, ¿qué pasa? Bueno, si acá duplico la longitud, se duplica la resistencia, ¿sí? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, cómo son uno respecto al otro. Si es directamente proporcional, directamente aumento uno y aumenta el otro, o inversa, aumento uno, disminuye el otro.